Hola, buen día. El día de hoy hablaremos de la proteína tau. En este equipo lo conformamos por 4 personas y en este caso sería Cortés Gallardo Jimena, Solís Martínez Ramón Enrique, de la Cerda Flores Junior Nicole y su servidora Mendoza Martínez Claudia Kelly. Ok. ¿Qué es la proteína tau? Bueno, la proteína tau es una proteína asociada a microtúbulos. Es importante mencionar que los microtúbulos son las vías para el transporte axonal. ¿Y el transporte axonal en qué ayuda? Bueno, en el cerebro de los adultos sanos poseen alrededor de 100 billones de neuronas, que gracias al axón conduce impulsos nerviosos. Más adelante veremos en qué más los axones nos pueden aportar. Estructura. La proteína tau posee 3 componentes principales: los neurofilamentos, microfilamentos y microtúbulos. Los microtúbulos formados por alfa y beta tubulina, que están estabilizados gracias a la unión de la proteína tau. Contienen 6 isoformas, debido a que se originan diferentes especies de ARN mensajero, de 352 a 441 residuos de aminoácidos localizados en brazo largo del cromosoma 17. También la proteína tau se ha definido como una fosfoproteína, debido a la fosforilación de serina y tramina, pero se dividen en 2 grupos: los que se modifican por sinasas dirigidas por prolina y los que pueden ser modificados por sinasa no dirigidas por prolina. Bueno, en, en una neurona sana se hace la fosforilación. Nos pasamos a la anterior diapositiva. En el lado izquierdo podemos ver a la neurona sana, que las proteínas tau estabilizan a los microtúbulos. En la neurona enferma del lado derecho tenemos una hiperfosforilación. Esto sucede a la excesiva actividad de las sinasas, que es la GSK3-beta y la CDK5, provocan la hiperfosforilación de tau, lo que desestabiliza los microtúbulos y altera el transporte axonal. Bueno, aquí se ve cómo se está desintegrando. Y su función. Bueno, ya sabemos que la proteína tau promueve el ensamblaje y estabilidad de los microtúbulos. También la regulación del transporte axonal de nutrientes, neurogénesis, formación de nuevas neuronas, que es la neurogénesis, la regulación de varias rutas de señalización hacia el interior neuronal, establecimiento de la polaridad neuronal. ¿Dónde se encuentra? Bueno, este es abundante en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Radica a nivel neuronal en los axones. Si se expone la proteína tau a temperaturas elevadas, esto aumenta la energía cinética de las moléculas, por lo que se desorganiza. La proteína tau, de hecho, puede ser tratado con desnaturalizantes como el calor o los ácidos diluidos, y aún así no va a perder su actividad biológica, lo que significa que aún puede cumplir con su función. Un factor que puede desnaturalizar a la proteína es la fosforilación y la desfosforilación de la proteína, lo que origina cambios en su estructura y conformación, lo que también regula la estabilidad de los citoesqueletos y, consecuentemente, como su función está vinculada con la unión de los microtúbulos de las neuronas, también afecta la morfología opcional de las neuronas. Sin embargo, por mecanismos desconocidos, existe la posibilidad de que la proteína tau sufra modificaciones importantes por fosforilaciones anormales debido a la actividad desequilibrada de varias sinasas y fosfatasas que afectan su función biológica normal, y esto puede generar algunas patologías. ¿Qué causa y qué produce la taurina en el organismo? El balance de la tau juega un papel muy importante, no solo en la maduración del sistema nervioso, sino también en determinadas patologías cerebrales.
Los estudios de la revista de la Jornada de Neurociencias muestran que si hay sutiles alteraciones en los niveles relativos de tau afectan de manera significativa el transporte de proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. En diferentes estadios del desarrollo neuronal se observan distintas concentraciones de isoformas de la proteína tau y se ha demostrado que en alteraciones de sus proporciones relativas están relacionadas con algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia frontotemporal, pero en esta ocasión nos centraremos en la enfermedad del Alzheimer. Las neuronas en general tienen una forma muy polarizada con un cuerpo, también llamado soma, dendritas y una larga prolongación llamada axón. Aquí lo estamos observando en la imagen. En el soma se sintetizan las proteínas, que después son trasladadas al axón para poder ser usadas en la transmisión del impulso nervioso. Para llegar se desplazan sobre un andamiaje constituido por unas estructuras tubulares que forman una especie de vía denominadas microtúbulos, que aquí también los podemos observar, por la que se mueve el transporte neuronal. El transporte neuronal lo podemos observar aquí. Primero en el soma se sintetizan las proteínas, después en el axón se desplazan sobre un sistema de andamiaje constituido por microtúbulos, como ya lo habíamos mencionado, y por último se utilizan en la transmisión del impulso nervioso. Y como antes ya mencionábamos, su función está relacionada justamente con su unión a los microtúbulos, debido a que el pegado contribuye a la estabilidad y permite que el movimiento de carga sobre ellos, ya sea desde la soma hacia el axón o viceversa. En este caso, las neuronas producen varias formas de tau, especialmente dos llamadas TR y 4R. Aquí las podemos observar. Y durante el desarrollo hay niveles muy altos de TR, pero los de 4R son muy bajos, pero alcanzan una proporción de 50-50% en el cerebro ya de un adulto. Cuando hay un desbalance en esas proporciones se producen ciertas enfermedades neurodegenerativas. Y hablando genéticamente, el que codifica para tau está en el cromosoma 17 y se descubrió que puede dar origen a diferentes formas de la proteína, entre ellas, como mencionamos, la TR y la 4R. La R significan los puntos de unión a los microtúbulos. TR tiene 3 y por lo tanto se une y separa de los microtúbulos más fácilmente, que R4 tiene 4 y la adhesión es un poco más estable. En las formas que mencionamos 3R y 4R se producen por un proceso llamado splicing alternativo, que aquí ocurre que una parte del ARN mensajero que codifica para uno de los dominios de unión hacia los microtúbulos se elimina de manera diferencial según el momento del desarrollo o del estado neuronal. En el TR favorece al transporte desde el cuerpo hacia el axón, como ya lo mencionábamos, mientras que el 4R lo hace desde la sinapsis hacia el cuerpo. Y en general algunas mutaciones en el ADN de la célula llevan a que se modifiquen las proporciones de las formas de tau, y si con este sistema se puede regular la síntesis de la proteína para que se mantenga la proporción 50-50 en el adulto, se puede pensar que en una plétora de patologías que se podrían corregir. Tau se une con los microtúbulos y los estabiliza, mantiene el transporte axonal de organelos, glucoproteínas, neurotransmisores y otras cargas importantes a través de la neurona. Una vez hiperfosforilada, Tau ya no puede unirse bien con los microtúbulos y se redistribuye del axón por todo el citoplasma neuronal y las dendritas distales, lo que afecta su función. Otras teorías subrayan que las conformaciones anormales de Tau inducen un plegamiento normal de la Tau nativa en conformaciones patológicas y que este proceso es la causa de la diseminación de Tau de forma semejante a un prión. Bueno, la proteína Tau asociada a microtúbulos implicada en varias enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, es una tautopatía secundaria. Las mutaciones de Tau no parecen causar la enfermedad, pero sin embargo la proteína Tau se acumula y tiene un importante papel patológico. Los primeros signos y síntomas del Alzheimer son
deterioro de la memoria, dificultad para recordar eventos, dificultad para concentrarse, planificar o resolver problemas, dificultad o problemas para completar tareas diarias en el hogar o en el trabajo, confusión o respecto a los lugares o el paso del tiempo, dificultades visuales o de espacio, no comprender distancias al conducir, perderse o poner cosas en lugares equivocados, problemas del lenguaje como problemas al encontrar palabras o vocabulario reducido al hablar o escribir, mal juicio al tomar decisiones, retraerse de eventos laborales o sociales, cambios de humor como depresión u otros cambios en el comportamiento y la personalidad. El diagnóstico de Alzheimer lo da el médico capacitado en trastornos cerebrales. Lo que el médico consulta o evalúa es la presencia de deterioro de habilidades de memoria y razonamiento cognitivas, si se presentan cambios de conducta o personalidad, el grado de deterioro de la memoria o razonamiento, cambios en ellos, la manera en la que los problemas de razonamiento afectan la capacidad de desenvolverse en la vida diaria del paciente, la causa de los síntomas. Además, se pueden solicitar análisis de laboratorio o pruebas de diagnóstico por imágenes del cerebro adicionales o indicarse análisis de memoria. Estas pruebas les pueden brindar a los médicos información útil para el diagnóstico, como el descarte de otras afecciones que causan síntomas similares. El tratamiento del Alzheimer. El tratamiento del Alzheimer es difícil, pero a la vez muy gratificante. A pesar de no haber una cura o un tratamiento farmacológico sólido, el tratamiento se centra en la mejora a largo plazo de los problemas conductuales y neurológicos relacionados, además de proporcionar un apoyo hacia el cuidador. La construcción de una relación de confianza con el paciente, los familiares y otros cuidadores es esencial para lograr buenos resultados en el tratamiento del paciente. En las etapas iniciales de la enfermedad son útiles los auxiliares para la memoria como cuadernos, recordatorios o diarios que sean visibles. Los familiares deben poner énfasis en las actividades placenteras al tiempo que limitan las que aumentan al estrés para el paciente, como aquí estamos viendo algunas actividades que sean beneficiarias para el paciente, y es necesario que las cocinas, los baños, escaleras y los dormitorios sean lugares seguros, y al final los pacientes tienen que dejar de conducir, ya que la pérdida de la independencia y el cambio de ambiente puede agravar la confusión, la agitación o el enojo del paciente. El tratamiento que se ha utilizado, aunque no es sólido, es el siguiente. El donepezilo, la dosis deseada serían 10 miligramos al día. La rivastigmina, la dosis deseada serían 6 miligramos cada 12 horas, o un parche de 9.5 miligramos, como el que tenemos aquí en la imagen, cada 24 horas. La galantamina, que es la dosis deseada, serían los 24 gramos al día y con una liberación retardada. Y por último, la memantina, la dosis deseada son 10 miligramos cada 12 horas, y estas son las que están aprobadas por la FDA, Food and Drug Administration, para el tratamiento del Alzheimer. Y debido a su hepatotoxicidad, la tacrina ya no se usa, que con anterioridad sí se utilizaba. Los incrementos en la dosis de todos estos fármacos se deben hacerse durante de 4 a 6 semanas para reducir al mínimo los efectos secundarios. La acción farmacológica del donazepilo, la rivastigmina y la galantamina consiste en inhibir las colinesterasas, en particular las acetilcolinesterasa, con lo que aumenta la concentración cerebral de la acetilcolina. La memantina se dice que parece actuar mediante el bloqueo de los receptores hiperexcitados para el N-metil de asparato,
que se abrevia NMDA, glutamato. Y la administración conjunta de inhibidores de la colinesterasa con la memantina en Alzheimer moderada a grave se relacionan con mejores calificaciones del cuidador acerca del funcionamiento del paciente y con un descenso evidente de la tasa de deterioro en las calificaciones de pruebas cognitivas en periodos de hasta 3 años. El paciente promedio con un inhibidor de la colinesterasa mantiene su calificación en el mini examen del estado mental durante cerca de un año, en tanto que el paciente tratado con un placebo pierde 2 a 3 puntas en este mismo periodo. La memantina, usada sola o junto con inhibidores de la colinesterasa, reduce el ritmo de deterioro cognitivo y aligera la carga para el cuidador de pacientes con Alzheimer moderada o grave, pero no está aprobada para el Alzheimer leve, ya que es un medicamento muy fuerte. Todos estos fármacos solo tienen eficacia moderada para el Alzheimer. Los inhibidores de la colinesterasa son relativamente fáciles de administrar y sus principales efectos secundarios son síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea o cólicos, alteración del sueño, con sueños desagradables o vividos, bradicardia, casi siempre es benigna en la mayoría de los casos, y calambres musculares. La depresión leve a moderada es frecuente en las etapas tempranas del Alzheimer y podría responder a los antidepresivos o inhibidores de la colinesterasa. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se usan a menudo debido a que sus efectos secundarios anticolinérgicos leves sería con una dosis deseada de escitalopram de 5 a 10 miligramos al día. En crisis epilépticas pueden tratarse con levetiracetam, a menos que el paciente tenga un régimen distinto que fuera efectivo antes del inicio del Alzheimer. La agitación, el insomnio, alucinaciones y beligerancia son manifestaciones muy problemáticas de algunos pacientes con Alzheimer, y estos comportamientos pueden hacer que les traslade a un asilo. Existe una nueva generación de antipsicóticos atípicos como la risperidona, quetiapina y la olanzapina, y se usan en dosis bajas para tratar estos síntomas neuropsiquiátricos como efectos secundarios. Todos los antipsicóticos tienen una advertencia de la FDA en recuadro negro y deben usarse con cautela en el anciano con demencia. Sin embargo, a menudo no se cuenta con un control conductual cuidadoso, diario y no farmacológico, y esto hace que los medicamentos sean necesarios en algunos pacientes, es decir, que dependen de ellos. Y para concluir, deben evitarse compuestos con efectos anticolinérgicos potentes, incluidos los auxiliares para dormir de venta sin receta médica, así como los fármacos para la incontinencia.